en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Buen día tengan todos, nuevamente estamos aquí en Entre Leones, ¿no? Grabando un video más de Sanidad Divina con el hermano Francisco. Vamos a iniciar con este segundo programa, espero sea de bendición para todos ustedes y quiero que recuerden todos acerca de el en vivo que vamos a tener prontamente. Nosotros les diremos la fecha donde vamos a hacer un en vivo para que ustedes puedan mandar sus mensajes, peticiones de oración, y en vivo vamos a estar orando por todos ustedes, ¿va? Vamos a iniciar. Tenemos nuevamente aquí a nuestro hermano Joaquín también con nosotros, y bueno, tenemos un poco de público también. Está con nosotros Abigail Jiménez también, que posteriormente vamos a tener un testimonio para todos ustedes, grabar un testimonio de sanidad de mucho poder, ¿vale? Vamos a iniciar con este segundo programa y pues bueno, dejo la palabra a nuestro hermano Francisco. Hola, muy buen día, tengan todos, pues me da gusto volver a estar con todos ustedes. Pues es un tema muy importante, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos poder tener la solución cuando vemos gente sufriendo, ¿verdad? Por diversas enfermedades, o cuando nosotros mismos estamos pasando por una situación de salud complicada, y es bien importante, ¿verdad? Y algo muy de poder saber que pues Dios tiene la solución para cualquier problema que tengamos. Siempre lo hemos sabido como cristianos, ¿verdad? La solución está en Cristo y eso compartimos para todo, ¿verdad? Bueno, pues recordando el tema, ¿verdad? Que es sanidad divina. En el video anterior, pues platicamos de cómo es importante tener fe. Vimos el pasaje de Santiago 1, del 6 al 8, que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿verdad? Y también veíamos que en ese mismo pasaje dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor, ¿verdad? Entonces vemos aquí que tenemos que pedir sin dudar, no dudando. Entonces veíamos que el hecho de pensar que Dios pudiera querer o no querer hacer lo que le estamos pidiendo, pues es el principal obstáculo para que podamos tener esa fe, porque entonces existiría la duda de que si Dios quiere o no quiere, ¿verdad?, hacer o realizar lo que nosotros le estamos pidiendo. También veíamos Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tener fe, vemos por estos dos pasajes que la fe pues es no dudar, es estar convencidos, tener la certeza de que lo que estamos pidiendo se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Y cómo podemos tener esa fe? Comentábamos en el video anterior que pues tendríamos que saber, o tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios al respecto de lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, pues ya platicábamos sobre este tema en el video anterior, y pues en esta ocasión vamos a hablar precisamente cómo se obtiene la fe. Pues comentamos ya un poquito en el video pasado, ¿verdad?, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y hoy pues lo vamos a ir viendo precisamente reforzando, ¿verdad? Y dando, ahora sí que la opción de poder confirmar que en la palabra de Dios vienen esas promesas que nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que se cumplan. Comentábamos también que no podemos tener fe en algo que no se nos haya prometido. Yo no puedo estar convencido de que Dios va a obrar sanidad en mi vida si Él no me lo ha prometido ya, ¿verdad? Y eso es lo que hace que la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios viene la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Y ahorita vamos a verlo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ver primeramente en este video. Vamos a ver qué es o por qué estamos declarando que la voluntad de Dios está en su palabra. Cuando pedimos muchas veces decimos con tristeza, pues sí, vamos a orar por ti, hermano, pero pues vamos a pedirle a Dios que se haga su voluntad, ¿verdad? Sobre la nuestra. Nosotros queremos sanidad, pero le decimos, Señor, pero hágase tu voluntad. Ignorando cuál es la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver. Sabemos que la Biblia se divide en dos ¿qué? ¿En dos qué? En dos partes, ¿verdad? Que les llaman ¿qué? Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Estamos usando la palabra testamento. Y bueno, estamos hablando de testamento. Vamos a ver lo que es definición de testamento. Y veía yo una definición no bíblica, ¿verdad? De lo que es un testamento. Y veía yo que es un instrumento legal que se otorga ante un notario público en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos cuando morimos. Yo quisiera resaltar aquí, ¿verdad? Y subrayar la palabra voluntad. ¿Ok? La voluntad. En el testamento, según esta definición, vemos que en el testamento se escribe ante un notario la voluntad de la persona que lo está realizando, la voluntad. Ahora, en el contexto bíblico, testamento significa alianza, pacto o acuerdo solemne entre Dios y la humanidad. Dice que proviene del latín testamentum, representando el compromiso divino a través de la historia de la salvación. Ahora aquí quisiera que subrayáramos, ¿verdad? La palabra compromiso. Es un compromiso. Son dos palabras muy importantes que definen de alguna manera, ¿verdad? Reduciéndolo en una palabra, lo que es testamento. Hay una voluntad que está escrita en el testamento según el mundo, ¿verdad? En lo legal. Pero también vemos que en el contexto bíblico hay un compromiso. Dios hace un compromiso con el hombre. ¿Ok? Ahí vemos que destacan esas dos palabras, voluntad y compromiso. Esto nos revela que en el Antiguo y Nuevo Testamento está la voluntad de Dios y un compromiso que tiene con el hombre. Así que la Santa Biblia es un documento legal en el que está escrita la voluntad de Dios y su compromiso con la humanidad. Es por eso que en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? En la palabra de Dios podemos encontrar la solución para tener esa fe que necesitamos, esa certeza de lo que se espera. ¿Por qué? Pues porque en la voluntad de Dios viene qué es lo que Dios quiere al respecto de la sanidad. Y vamos a ir viendo a lo largo de estos videos, ¿verdad? Versículos bíblicos. Porque déjame te comento que en la Biblia hay muchísimos pasajes, muchos pasajes que nos comprueban que la voluntad de Dios es sanar al enfermo. Por eso viene, ¿verdad? Aquí dice, es por eso que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso también en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, la libertad para el alma y para el cuerpo. ¿Ok? Dios cuando te hace libre, te hace libre. Libre, ¿ok? La palabra de Dios es la única base para tener fe. Tener fe es dar por hecho algo que no has visto. Pero la fe tiene que estar sustentada en algo. Vamos a poner un ejemplo.
no sé, por ejemplo, llega la quincena, ¿verdad? El día en que me depositan dinero en el banco. Y entonces ya me avisan que ya está el depósito de mi quincena en el banco y entonces yo ya creo que tengo ese dinero. Y estoy convencido de que ya cuento con ese dinero aunque no lo he visto, ¿verdad? Hasta que voy al banco y retiro el dinero ya lo puedo ver, pero desde antes yo ya sé que ya tengo ese dinero, ¿no? Y de alguna manera es algo parecido a la fe. Dios ya me prometió algo en su palabra y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Dios nos ha prometido muchas cosas con respecto a la libertad física, también como la libertad espiritual, ¿sí? Lo vamos a ir comprobando con la palabra de Dios para que veamos que son promesas que Dios ha hecho. Y las vamos a ir viendo, son promesas de poder. La Biblia gira completamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis a las promesas que Dios ha hecho de libertad y de redención para el humano. Y lo vamos a ir comprobando. Sin conocer la palabra de Dios es imposible tener fe. Si no conozco de sus promesas, difícilmente voy a tener la certeza de lo que estoy pidiéndole. ¿Por qué? Pues porque no sé qué es lo que Dios me ha prometido, ¿verdad? Yo podía hacer, ahorita, pues de hecho voy a comentar rápidamente. La Biblia es como si yo, por ejemplo, ¿verdad? Se muere, no sé, un abuelito, o tú, Joaquín. De repente se muere un abuelito por allá, no, él tiene un abuelito de Joaquín. Para que se entienda. No, tú no eres mi abuelito. De repente Joaquín recibe una noticia, ¿verdad? Que se murió un abuelito que tenía, no sé, en Zacazonapa. Pachuca, ¿verdad? A lo mejor Joaquín no lo conocía, entonces de repente le llega el aviso a él de que pues se murió su abuelito y le dejó un testamento, que le dejó una herencia. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Joaquín primero para llegar a poseer esa herencia? Primero tendría que creerlo, ¿verdad? Que creerlo, porque a lo mejor le están haciendo una broma. Entonces él tiene que creer que realmente pues se murió un abuelito que él no conocía y que dejó una herencia, que dejó un testamento. ¿Qué es lo que sigue? ¿Verdad? Tiene que ir y ver, no sé, recoger ese testamento y tenerlo. Entonces ya va él, recoge el testamento, viene, lo trae y lo guarda en el librero. Y ahí lo deja. ¿Va a tener la herencia? ¿Verdad que no? Porque hasta ahí pues ha hecho las cosas, ya tiene el testamento ahí, y pues, pero no, ¿qué tiene que hacer después? Leerlo, ¿verdad? Tiene que agarrar el testamento de ahí, sacarlo del librero y leer el testamento. Entonces, bueno, ya lo leyó. ¿Qué tiene que hacer después de leerlo? Ir con el notario. Ajá, y todavía podría decir que antes de ir con el notario tiene que creer que realmente el testamento es legítimo, ¿verdad? Es válido. Y entonces ya viene lo que dice él, voy a ir y voy a cobrar esa herencia que me dejaron. Y hasta entonces la va a recibir. Muchas veces cometemos ese error, no conociendo que la Biblia es un libro tan valioso y tan maravilloso en el que está escrito lo que Dios nos ha dejado, lo que Él quiere que vivamos. Él nos ha dado ahí tantas cosas, ¿verdad? Como poder, y lo vamos a ir viendo, como Dios nos dio poder para que vayamos y oremos por un enfermo incluso y sano. Y aparte de darnos ese poder, o sea, nos ha dado la promesa. Hay muchas promesas de parte de Dios. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y no lo dijo cualquier persona, lo dijo Dios. Tan solo un pasaje como ese dicho por Dios debería ser suficiente para poder recibir de parte de Dios. Pero no basta, Dios plasmó en su palabra tantas promesas que van sobre lo mismo, con la promesa de darnos lo que estamos necesitando. Pero si lo desconocemos no lo vamos a reclamar y no lo vamos a poseer. ¿Ok? Porque la fe siempre se basa en una promesa, siempre.
De otra manera podría tratarse de sugestión. Yo no puedo creer que una piedra va a ser un milagro, como lo que comentaba. ¿Por qué? Pues porque la piedra no tiene poder, ¿verdad? Hay gente que se sugestiona y que piensa que una piedra va a poder sanarle o hacer alguna cosa, ¿no?, en su vida. Es sugestión. La fe, esa fuerza es creer algo. Creer en Dios, a lo mejor no sea tan complicado, ¿verdad? Creer en Dios, tan solo la creación habla de Él. Pero lo difícil y que es en sí la fe es creerle a Dios. ¿Qué le voy a creer a Dios? Yo no puedo decir, yo creo en lo que tú me has prometido, Señor, si desconozco la Biblia, si desconozco las promesas que Dios me ha hecho en su palabra. Yo no puedo decir que creo en las promesas de Dios si las desconozco, yo no he leído la palabra de Dios. ¿Ok? La fe siempre se va a basar en las promesas. Y luego también la fe viene si tú crees que la persona que te lo está prometiendo es capaz y tiene el poder para cumplir. La palabra de Dios no deja a ningún cristiano orando en la incertidumbre, sino que nos dice cuál es la voluntad de Dios al respecto de lo que tú le estás pidiendo. Antes de recibir tenemos que deshacernos de toda duda. De toda duda, lo dice el pasaje que leímos, ¿verdad? El que duda es semejante a la onda que es echada de un lugar a otro. Antes de recibir tenemos que deshacernos de toda duda. Y algo bien importante es lo que hemos comentado desde el principio, ¿verdad? Que si creemos que la voluntad de Dios es sanar a unos y a otros no, entonces no vamos a tener la fe suficiente. Vamos a dudar de cuál sea la voluntad de Dios al respecto. Rápidamente te digo cuál sería la respuesta a si Dios quiere sanar a unos y a otros. No, la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Y eso viene en Hechos 10:34. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. ¿O quién se puede sentir especial para decir a mí me ama Dios más que a ti, ¿no? O Dios va a querer sanarme a ti, pero a ti no. Así como yo no puedo decir que Dios quiere sanarme a mí y a otro no, ¿verdad? Ese otro tampoco puede decir Dios no me ama, por eso no me va a sanar. Dios te ama y te ama igual que a cualquiera, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Proverbios. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. Este video va más enfocado a que tengamos esa certeza, esa seguridad de que la voluntad de Dios viene en su palabra. No tengamos duda de que si eso no es la voluntad de Dios, sanar a alguien o sanarte a ti. Si tienes duda, lee su palabra para que no tengas esa duda y para que puedas tener la certeza de lo que esperas, porque si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dice en el Salmo 103, 2, 5, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Ok? Él es el que sana todas tus dolencias. Amén. Ahí me gustaría que nos apoyara Joaquín. Ahí hay una parte importante donde dice, bendice alma mía y no te olvides de ninguno de tus beneficios. De acuerdo al testimonio que nos dice en algún momento, dime cuántas veces tu alma se va a olvidar de los beneficios que Dios hacía. Este es un salmo y como David, o sea, lo que podemos entender es que nuestra alma se olvida. Yo recuerdo que Joaquín nos decía, pues yo estaba en el hospital y decía, Diosito, si te aseguro que si me sacas esta, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Pero Dios sacaba
y otra vez. Sí, eso fue hace 10, 12 años, antes de que naciera mi hija, que me dio lo del páncreas, me dio pancreatitis. Me dijeron, no, pues te puedes morir. Ahí fue cuando sí sentí toques, dije, ándale. Porque el dolor me duró desde como por el martes hasta el jueves, o sea, no se me quitaba y no se me quitaba. Entonces ya el jueves en la madrugada me revisaron, pues no, que no tenía nada, que primero el apéndice y luego no sé qué, y luego no sé qué. Bueno, ya hasta el viernes en la madrugada fue cuando dijeron que era pancreatitis. Usted tiene una pancreatitis, así, así. Ya llegó un doctor y me dijo, pues sí está grave su asunto, y ya ya te canalizan. Y le pregunto, ¿y si se opera esa cosa o qué? Dice, pues sí se opera, pero ¿y cuántos sobreviven? O sea, pues sí me puedo morir, pues de 5 se mueren 4. Dije, no, pues sí. Y luego dice, tú tienes la aguda, tú tienes la grave, o sea, tú tienes la fuerte, no la que o sea, a ti te dio por malpasarte y por el alcohol. La que le da al diabético es diferente, no sé si, pero finalmente es pancreatitis. Al diabético le deja de funcionar porque ya no le hace insulina, entonces el páncreas. Y ahí fue cuando dije, ay, Señor, perdóname. O sea, ahí estaba en terapia intensiva antes de que nos subieran al piso. Y pues ahí sí lloras, ¿no? Porque dices, no, pues yo no me quiero morir. Mi hija que todavía ni nacía. Y dije, no, y luego mis chavos morros todavía muy pequeños, y perdóname, si no, y ahora sí me voy a ir a la iglesia, y voy a ir contigo. Y pues no, un año me duró el susto, un año antes del año, 9 meses, otra vez para atrás, y otra vez. Y ahí caía ya cada rato al hospital, y sí, ahora sí, y perdóname. Y me decía, usted ya no puede tomar páncreas. Ya la última vez fue cuando no se podía. Y ahí fue cuando ya le prometí mucho y no cumplí, ¿no? Entonces fue como regresé hoy llegué a TDM, pero ya. Es lo que dice, ¿no? ¿Cómo quieres llegar, no? Ya con muchas enfermedades. Pero pues aquí andamos, así como dice el Menín, sí me olvidé y pues ya me acordé ya que me estaba muriendo. Así pasa. Pues bueno, reafirmando un poquito para poder recibir la sanidad, pues es importante no dudar. Y para no dudar, primeramente la palabra de Dios nos enseña que debemos primeramente creer que Dios es un Dios real, ¿verdad? Que Dios existe. Y por eso Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay primeramente. Es increíble, pero muchas veces cuando nos encontramos en tribulaciones nos sentimos solos y de repente hasta llegamos a dudar en la existencia de Dios. Señor, de hecho nos da miedo pensar que Dios pudiera no existir, ¿verdad? Tanto se habla y a veces el hombre no está, cree en lo que ve y en lo que no ve duda, ¿no? Y como cristianos sabemos que Dios es real, ¿verdad? Pero de repente cuando nos encontramos en tribulación nos sentimos solos y dudamos a veces, muy dentro del corazón de repente, digamos que no es duda, como decía yo, es temor a que Dios no existiera verdaderamente, que la gente que dice que no existe tuviera razón. Bueno, otra es saber que Dios existe, pero que Dios puede hacerlo, ¿verdad? Porque para tener fe, les decía yo hace rato, es necesario saber o creer que el que nos lo prometió puede cumplirlo, ¿verdad? Si yo veo que alguien que no tiene dinero dice que me va a dar $1,000,000 de pesos, pues va a ser difícil que yo le crea, ¿no? Pero si veo que me lo ha prometido un millonario, ¿verdad? Entonces a lo mejor es más fácil creerle, porque sé que puede hacerlo. En este caso, sabemos o debemos de saber y creer que Dios es poderoso para hacer lo que estamos pidiéndole y vemos aquí en Romanos 4:21 que dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Ok? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, Romanos 4:21. Otra, la última, que ya también hemos comentado, saber que Dios quiere hacerlo,
Dios quiere sanarte o no quiere sanarte. Mateo 8, del 2 al 4 dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Ah, sí, pero cualquiera podría decir, pero fue al leproso, ¿verdad? A mí, hoy, o sea, eso que me garantiza que él quiera sanarme a mí, ¿verdad? Eso nada más puede indicar que Dios quiso sanar al leproso. Decíamos, hace rato lo comentábamos, pero ahorita ya con pasajes también, ¿verdad? En Hechos 10:34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, el quiero para ese leproso es quiero para ti hoy en día, porque para Dios no es más importante el leproso que tú, ni tú que el leproso. Él nos ama igual, ¿verdad? No tiene preferidos, y pues ese quiero que le dijo al leproso es quiero para ti también, que estás buscando hoy la sanidad. Lo importante es creer. Si tienes fe, vas a poder sanar. Yo anhelo con el corazón que mientras escuchas estos videos puedas realmente ser alimentado de esa fe que estás necesitando, ¿verdad? Que Dios te hable, porque no somos nosotros, es su palabra, es Dios el que te va a hablar y va a tocar tu corazón. Y yo creo y declaro, y mi oración es ¿para qué? Para que tú puedas recibir esa sanidad que estás buscando, ¿verdad? A lo mejor no esperar a que haya más videos y podamos ver la palabra de Dios. Con los pasajes que estamos hablando podría ser suficiente para que en tu corazón sea sembrada esa fe suficiente para que tú sanes, ¿ok? Entonces, pues algún comentario más, ¿no? Pues no, precisamente lo que dices, ¿no? Leyendo ya la Biblia nos podemos guiar, ¿no? Decía también, finalmente la Biblia está viva y aún todas las promesas que vienen en ella, pues hasta ahorita persisten, ¿no? Como decía ahí, no hace excepción de personas, ¿no? Todo esto es bueno, es correcto, ¿no? Y espero que de verdad sirvan todo esto para, pues, el acrecentar nuestra fe, ¿no? También el poder estar seguros, ¿no? Del Dios que tenemos en estos últimos tiempos, porque recordemos, como les decía la vez pasada, estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Entonces echémosle ganas y no nos dejemos, no seamos de esa parte del pueblo de Dios que dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y de que muchos serán también confundidos, ¿no? No seamos de ellos, ¿no? Y precisamente estos programas, ¿no? Nos van a llevar a eso, y todo lo demás que sigamos subiendo en Entre Leones lleva a esta finalidad de poder volver, ¿no? Volver a ese primer amor, a ese buscar de Dios, a ese estar en los caminos de, ¿no? Dice la Biblia que Él ya preparó unos caminos para que nosotros andemos en ellos. ¿Algo, Joaquín? Algo más, Joaquín. No se dejen confundir, vayan a buscar a Dios a la iglesia, porque oigo que en muchas iglesias hacen grupitos, ¿no? Y no se fijen en lo que hacen el de al lado, ni el que hacen de enfrente. Busquen a Dios, y como dice Memo, ya está por venir. Hay que velar, hay que estar despiertos y hacer la voluntad de Dios, y bendiciones para todos. Dios los bendiga. También a mis hermanitos, Dios los bendiga. No se pierdan el próximo video. Dios les bendiga mucho. Y pues aquí estamos. Bendiciones a todos. Limpio de manos, un puro de corazón que